Chan, la Universidad de Rennes y la Universidad de California del Sur. Con más de 30 publicaciones científicas en su haber, ha dirigido y codirigido tesis de estudiantes de licenciatura y posgrado. Actualmente es reconocido como el perfil deseable y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Entre su último reconocimiento, en el año 2024 se hizo acreedor a la beca Fulbright García Robles. En esta ocasión tenemos el título Microfotónica y pinzas acústicas para el desarrollo de fuentes láser a escala miniatura. Le agradecemos. Sí, gracias. Gracias, Arturo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Como ya dijo Arturo, bueno, el tema estará más enfocado a cosas de óptica, sobre todo cosas más aplicadas. Sobre todo cosas de desarrollo de láseres. ¿Sí? Voy a tratar de usar mi apuntador para ir señalando. Tenemos un grupo al cual pertenezco, que es que pueden seguir por esta página de Instagram. Pues es meramente divulgación y propaganda. Sí, voy a aprovechar de una vez para hacerlo. Las cosas que les voy a presentar, pues, se resumen básicamente en esta fotografía. Sí, estos son mis dedos y estas son cavidades, que son cilindros, que es una matriz de 3x3, y este es como un zoom o un close-up, ¿verdad? De cómo se verían con un acercamiento o con una foto ya en una configuración de stacking, o sea, son muchas fotos con diferentes zooms que luego hacemos stacking y se ven así nuestras cavidades, ¿sí? Entonces, la forma en la que las fabricamos, para qué las aplicamos, cómo hemos avanzado respecto ¿cómo se llama? A hacerlas de esta manera, ¿sí? Y a aplicarlas es básicamente la charla, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, pues aquí puse la escala. Estas cosas tienen, estos cilindritos tienen aproximadamente un diámetro de 200 micrómetros y una altura de también 300, 200 micrómetros, 100 micrómetros. Muy bien, pues vamos a empezar. La motivación, pues, son las siguientes dos diapositivas. Y quise poner esta diapositiva porque nuestra charla está enfocada en cavidades ópticas. Y en cavidades, pues, hay muchísimos tipos de cavidades, desde los de Fabry-Perot o convencionales, hasta cavidades de este tipo, que pueden ser discos, toroides, esferas, y un poco más reciente, cintas de Moebius. ¿Sí? Entonces, dentro de algunas definiciones para cosas de láseres a esta escala, pues me encontré esta página que los ópticos o los que nos dedicamos a fotónica la utilizamos mucho para ciertas definiciones en clase, ¿verdad? Definir qué es un índice de refracción, definir qué es dispersión, etcétera. Entonces, seguimos mucho a este investigador, a este doctor, lo que pone, y recientemente ya tiene una definición para láseres en miniatura. Entonces, pues eso me da mucho gusto porque es mi área de expertise, ¿verdad? Muy bien, entonces, las cavidades que ven aquí en cualquiera de sus presentaciones y colores, ¿verdad? Las utilizamos nosotros para generar láseres. Entendiendo un láser como un sistema fotónico óptico en el que se compone de tres pasos principales. El primero, pues, es un medio que tiene ganancia óptica. Un medio de ganancia óptica es aquel medio que al excitarlo con una descarga eléctrica o con otro láser, emitirá fotones por un proceso, un fenómeno que se llama fluorescencia, ¿sí? Excitas una de las bandas principales del medio, puede ser un gas, puede ser un sólido, puede ser un orgánico, pero si tiene ganancia óptica, ese medio pues tendrá una transición, que es absorción por absorción estimulada, decaerá, y al decaer de un estado excitado a un estado base otra vez, por así decirlo, ¿verdad? Emitirá fotones, y esos fotones, el fenómeno que rige esos nuevos fotones es fluorescencia. Esa luz que emana del medio se tiene que quedar atrapado en una cavidad. La cavidad pueden ser dos espejos simples. Entonces, lo que hace un espejo, que va a ser 100% reflector, y el otro espejo, que es 90, 95% reflector, pues lo que va a hacer es que va a rebotar esos fotones de luz nueva emitida, ¿de acuerdo? Y va a lograr un proceso de ganancia o va a pasar un umbral en el cual la pérdida de este espejo se igualan o se mejoran con las pérdidas internas que están en la cavidad, y emite radiación.
y eventualmente la va a ir confinando, ¿verdad? Hasta hacer radiación láser coherente, monocromática, bueno, todo esto es en comillas, ¿verdad? Y bueno, así se define un láser. El tercer paso, pues, es el bombeo con el cual excitas el material. Bombeo, medio activo y cavidad, ¿sí? Pero no necesariamente para tener una cavidad necesitas dos espejos y un medio adentro, ¿sí? Una cavidad simplemente puede ser aquella que cumpla con una definición en donde la luz se queda atrapada. Un medio que tiene las propiedades físicas para atrapar luz, por ejemplo, una fibra óptica, que si tú la confinas, la luz pues va a estar rebotando entre sus caras, y al estar rebotando, ese es un Fabry-Perot, por ejemplo, y al estar rebotando se vuelve una cavidad óptica. Si además de estar rebotando la luz o estar viajando de ida y vuelta, está excitando un medio de ganancia por el cual haya sido dopado la fibra óptica, por ejemplo, puedes tener la emisión láser. Otros tipos de cavidades pues pueden ser de estos de corte circular, en donde tengo discos hasta cintas de Moebius, en donde la luz se queda atrapada por un fenómeno óptico que se llama reflexión total interna, que es una diferencia de índices de refracción, y si la cavidad está dopada con ese medio de ganancia, pues generamos un láser. Y esa estructura, a esa escala, es mi tema de investigación. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué aplicarlos? Pues hay muchísimas aplicaciones que ya se llevan a cabo. Por ejemplo, tú puedes tener, acá está otra vez esta foto, de hecho me inspiré para tomar mi foto así, y aunque no se ve igual, ¿no? Porque las plataformas con las cuales fabricamos son diferentes. Hay órdenes en dinero, ¿verdad? En monedas de diferencia, con cómo las fabrico yo y cómo las fabrican ellos. ¿Ah? Pero no entremos en detalles tristes. Bueno, pero las fabricamos, son muy parecidas, son disquitos o tienen un espesor, pues pueden ser cilindros, ¿verdad? Pero la ventaja es que están dopadas con diferentes medios de ganancia y emiten, una vez que se bombean, emiten cada uno en espectro, en la región del espectro característico. Y una de las aplicaciones principales por las cuales buscamos topar con diferentes medios de ganancia que emitan en regiones espectrales diferentes es simplemente tener más poblado el espectro de emisión, y las aplicaciones pues se potencian desde displays para pantallas, ¿sí? Hasta aplicaciones de espectroscopía a esta escala, a escala en miniatura, ¿sí? Muy bien. Otra de las aplicaciones es que si es un orgánico, si este es un polímero, por ejemplo, el láser, ¿verdad? Es un polímero que es además biocompatible con algún ambiente celular o biológico, pues tú lo puedes meter aquí, hacer pruebas de citotoxicidad, etcétera, previas, meterlo a un cultivo celular y estas cosas, ya veremos más adelante, pero tienen direcciones preferenciales, tienen direcciones de emisión preferencial, o sea, les gusta emitir, no sé, como en un patrón de mariposa, o les gusta emitir a cierto ángulo. Entonces pueden excitar cierto cultivo, ya sea para matar ese cultivo o simplemente para hacer cosas de visualización, como se ve aquí, ¿sí? Que es esto también que se ve acá. O pueden estar inmersos en un sistema, un poquito, una tecnología como más avanzada, un sistema de microfluídica, ¿sí? En donde por el canal microfluídico pues circulan gran cantidad de diferentes especies bioquímicas, ¿sí? Que además el láser o la cavidad puede ser previamente funcionalizada y irlas atrapando, y lo único que consiste es que es un sistema lab on the chip, donde el sistema de detección para ver si circulan por ahí ciertas entidades bioquímicas es el cambio en la estructura del espectro de emisión, cómo se suprimen o cómo se amplifican o cómo se mezclan las cosas. Y eso podría dar un indicador de que hay ciertas especies biológicas o químicas circulando por ese canal. Muy bien. Entonces, esa es un poco la motivación hacia donde nos gustaría ir, y creo que hemos avanzado bastante bien al hacerlas, ¿verdad? Y en paralelo, pues hacer este tipo de sistemas de microfluídica, pero no es la charla de hoy, así que eso no lo veremos hoy. Muy bien, las fabricamos de dos tipos. Una por otro láser, una técnica de impresión láser, al que llamamos de impresión láser directa, y una más reciente que es, creamos unas cavidades que son esféricas o son elipsoides, a partir de un sistema, a partir de usar levitadores acústicos, a partir de usar pinzas acústicas. Hablaremos poco a poco de cada uno de ellos.
Muy bien. El primero, que es impresión láser directa, por acá, es muy simple. Utilizamos primero una resina que es fotosensible, esto es negativa, esto es cambia su estructura química, genera ciertos enlaces con el estímulo de luz, ¿verdad? Entonces, eso es un polímero que polimeriza al ser irradiado, ¿verdad? Por cierto color. Eso se llama, es una fotoresina negativa. O sea, si donde tú irradias esa luz, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, solidifica, eso es negativo. Y lo demás se puede revelar como si fuera una foto antigua y quitarlo. Muy bien. La ecuación que describe la interacción de esta luz con esta interfaz, que es aire-resina, que nuestra resina es comercial, es una resina SU8-2050, es una fotoresina negativa, ¿sí? Pues es la ecuación de Bose-Divide, ¿verdad? Que básicamente te involucra la interfaz, que es a través de estos dos índices de refracción y propiedades del láser, propiedades, bueno, acá describo básicamente todas las propiedades que me toma en cuenta esta ecuación que está acá. Pero una de las cosas más importantes al graficar el módulo, ¿verdad? De este campo, es que nos dice que un fabricante, por ejemplo, nos dice, tú tienes un objetivo de microscopio que tiene cierta apertura numérica y que tiene cierta distancia de trabajo. Entonces, en esa distancia de trabajo es donde tú enfocas, que en realidad el enfoque de una lente no es un punto, sino una cintura, ¿verdad? Pero eso se da a cierta profundidad una vez que sale el haz del objetivo de microscopio. Pero cuando tienes una interfaz como esta ecuación te predice cómo se distribuye este haz, ¿sí? En la interfaz o en este material, y lo que tú pensabas que estabas imprimiendo, porque puedes generar el perfil, ¿verdad? Y puedes ver un poco la resolución que debería de tener o las dimensiones que deberías de ser capaz de imprimir, pues no lo logras, ¿sí? Por ejemplo, con este tipo de láser, con este tipo de longitud de onda, con esta potencia, con esta interfaz, deberíamos de ser capaces de imprimir cosas de 10 micrómetros, por ejemplo. Sí, no lo estábamos logrando. Y no sabíamos por qué, pues precisamente porque hay esparcimiento y también porque al tener una interfaz como esta, lo que hace es que tenemos un corrimiento, no lo tengo aquí, pero sí tenemos un corrimiento, aquí está. El láser recorre, o sea, penetra más hacia la película, y como esto es una cintura, pues no estamos en el mínimo de mi cintura de Rayleigh, sino que estamos en una región que apenas va enfocándose, ¿sí? Como que lo desplaza ese foco, como que lo desplaza la distancia focal. Entonces uno tiene que hacer sus ajustes mecatrónicos para decir, esto es lo que está pasando, compensa esta distancia para poder ligeramente alcanzar las dimensiones con las cuales, por ejemplo, la teoría diría que deberíamos estar imprimiendo, ¿no? Muy bien. Entonces, las cosas que podemos imprimir, empezamos haciéndolo así, son cilindritos. Y obviamente, en mi grupo, pues los estudiantes crearon una plataforma mecatrónica con la cual creamos matrices, arreglos, vectores, creamos cavidades acopladas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y empezamos haciendo este tipo de cosas. ¿Sí? Controlábamos bien la distancia de separación, la distancia entre estas dos, le decíamos cuántas queríamos, ¿verdad? Y un poco esto fue el primer trabajo de los cuales empezamos a tener. No dopábamos nuestra cavidad para conseguir un láser, les decía que necesitábamos un medio de ganancia, pero al principio las teníamos así, simplemente demostrar que estábamos logrando hacer este tipo de impresión fotónica, o sea, este tipo de cilindritos. Lo que hicimos después es dopar o cubrir superficialmente con una gotica de un compuesto que se llama rodamina B, que es un material, que es un colorante, ¿sí? Que se ve literal de este color, es rosita, ¿verdad? Un tipo de rosa, que al ser excitado, en donde él absorbe, ¿verdad? Que absorbe en 532, que es un verde, ¿sí? Emite en estos colores. Estos son varios colores combinados que va desde 550 hasta 630 nanómetros. ¿Sí? O sea, como si fueran casi 100 nanómetros de emisión láser, de emisión por fluorescencia, perdón. ¿Sí? Muy bien, esta luz que emite se queda atrapada en la cavidad, resuena por un tipo de fenómenos que se llama modos de galería de susurro o whisper gallery mode, resuena en la cavidad y es lo que eventualmente se va a amplificar. Eventualmente
emisión por fluorescencia se cuelgan unos picos, ¿sí? A los cuales vamos a definir como modos de laseo. Se los mostraré más adelante. Ya sea que tú fabriques nuestros láseres así, que primero fabriques los cilindros y luego los dopes, o que como esto es viscoso, tú lo puedes mezclar el colorante inicialmente y tener como una mezcla ahí, ¿verdad? Del colorante con con el SU8, con la resina. Y directamente hacer una película y fabricarlos. Al fabricarlos se verían así. Tenemos mejores, obviamente, pero quise poner esta foto porque dentro de lo irregular que se ve, pues se puede ver que se cuelga, que se posiciona como un cilindro en la parte superior como un disco en la parte superior del cilindro, y cuando cambias las propiedades de concentración del colorante, esto se va a hacer como más homogéneo, ¿sí? O sea, va siendo como más la altura versus el diámetro como más homogéneo, el disquito que está en la parte superior empieza a desaparecer. Y bueno, entonces, ¿cómo se comporta un sistema láser? Un sistema láser, pues básicamente necesita tener un espectro de fluorescencia por el cual se van a colgar líneas de emisión láser que van a estar regidas por esta ecuación. Las posiciones en lambda son las longitudes de resonancia a las cuales se va a amplificar esa luz, ¿sí? Colgada sobre la fluorescencia. Ahorita en la siguiente diapositiva lo voy a mostrar. Que dependen principalmente del radio, ¿verdad? De la cavidad, que dependen de los índices de refracción que está en el juego, del modo transversal eléctrico o transversal magnético que está definido en esta P función de lambda, y pues, obviamente las funciones de Bessel, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces lo que obtenemos de aquí pues es precisamente identificar esas longitudes de onda, y también nos dice, ¿verdad? Si esta longitud de onda, ¿verdad? Característica de resonancia, la meto a esta ecuación que es el índice de refracción efectivo, pues tengo este tipo de comportamientos, y si este índice de refracción efectivo lo meto en el rango espectral libre, me dice, ¿verdad? Algo muy importante para los experimentales. Esta es la separación mínima que tú deberías de lograr si tienes un radio, obviamente este radio, o sea, si fabricas cavidades con un radio de este tipo. Por ejemplo, aquí lo hicimos para 3 radios diferentes, son estas líneas que están acá, y me dice que la separación de picos de emisión máximos, ¿verdad? Que debo de tener oscila entre 1 nanómetro y 1.5, ¿sí? Si yo voy al experimento o si yo voy al laboratorio y agarro un equipo que no tenga esa resolución para resolver, ¿verdad? Esos espectros, esa posición de los picos, pues entonces no tiene caso que caracterice este tipo de cavidades con estas dimensiones, porque no voy a poder verlo. Entonces, por eso quise mostrarles esta diapositiva, para decirles que es muy importante que hagas como el proceso inverso, que primero digas qué tipo de cavidades tengo y cómo es el rango espectral libre y qué equipo debo de usar, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el tipo de espectro que obtenemos. Así se caracterizan. Una de las formas, así empezábamos, ¿verdad? Me gusta tener esta foto aquí porque hace como unos 5 años así empezábamos, todo era muy artesanal, ¿sí? La cavidad está aquí, el bombeo viene por acá. Esta es una lente que enfoca la cavidad. Obviamente necesitamos microcámaras por USB o objetivos de microscopio, ¿sí? Para ver la posición en donde estamos excitando la cavidad e irlas cambiando, ¿sí? Entonces, el render que define esa foto, pues es esto que está aquí. Esta es mi cavidad. Pongo algunos filtros, obviamente filtro el bombeo con un filtro de color, 2 filtros notch, y luego lo meto a un espectrómetro que yo previamente seleccioné con la resolución adecuada para que me permita resolver la diferencia entre picos. Aquí está la diferencia entre picos. Esta es fluorescencia, y les digo cómo a partir de incrementar la potencia empiezan a colgarse sobre la fluorescencia ciertos picos de emisión, ¿sí? Es uno de los primeros trabajos que teníamos en ese entonces. Si yo hago un baseline de esa fluorescencia, identifico los picos, saco el FCR, y el FCR, pues es todo esto que está aquí. Obviamente el FCR depende de la dispersión del material, por eso no es un valor único de rango espectral libre o diferencia entre picos, ¿sí? Se modula o va cambiando. Pero el máximo está centrado por encima de 1 nanómetro, ¿sí? Entonces, eso me decía a mí que estábamos obteniendo
bastante bien lo que decía la teoría, ¿no? Muy bien. Entonces, esto que está aquí en un mapa de color es esta gráfica que está acá, ¿sí? Pero para diferentes potencias de excitación voy subiendo el bombeo o la densidad de bombeo, ¿sí? Y lo que hago es un corte de cómo se vería la amplitud. Y lo que me permite ver es que el rango espectral libre, que es la diferencia entre estos picos máximos y mínimos, ¿sí? se mantiene y se amplifica conforme el bombeo pues va creciendo. Si yo hago el integro y saco un valor de amplitud en unidades arbitrarias, por ejemplo, de todo lo que define estos picos, voy construyendo que para cada bombeo le corresponde una amplitud, o puedo seguir un máximo, ¿sí? Y lo que logro ver es que tengo una curva inicial que crece, ¿verdad? Pero crece sin picos, crece solo la fluorescencia. Y hay un punto al cual llamo umbral, en donde empiezan a aparecer esos picos y cambia mi curva. Y luego quizá alcanza una etapa de saturación. Esta curva es lo que yo defino como el performance o la operación de nuestros láseres. Y en el estado del arte la definen así. Siempre te define el umbral de operación. Para estas cavidades que estaban dopadas superficialmente y que estaban excitadas de esta forma, y que era ese año, íbamos casi empezando con el tema, ¿sí? El umbral de operación estaba a aproximadamente 4 o 5 microjoules por centímetro cuadrado. Ya era bastante aceptable para el estado del arte. Aquí está la diferencia entre picos. Mi rango espectral libre es de 1.33, lo que les decía. Este valor va cambiando conforme vas haciendo la diferencia a lo largo del espectro, y eso se ve básicamente a la dispersión del material. Muy bien. Así opera. Por favor, si tienen alguna pregunta, me van deteniendo. ¿Sí? Bueno, ahora decidimos jugar con la concentración y elaborar o fabricar nuestros microláseres de una manera en la cual ya el colorante o el material de ganancia estuviera embebido en nuestra cavidad. Las pasadas, el material estaba superficialmente decorando el material, ahora está embebido, ¿sí? Por eso se ve así, se ve como más homogéneo, ¿sí? Y lo que hicimos ahora fue cambiar la concentración. Acá teníamos una concentración fija de material colorante, ¿sí? Entonces hicimos un estudio de concentración contra propiedades geométricas. Para cierta concentración, la concentración está definida en porcentaje respecto a peso de lo que usábamos para resina y material colorante, ¿sí? Entonces, a eso le llamábamos porcentaje de 0.5, porcentaje de 0.8 y porcentaje de 1 y creo que, sí, 1.2 o algo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de porcentaje de material activo o de ganancia en la cavidad. Muy bien, entonces, diferentes porcentajes o configuraciones de porcentaje en nuestras cavidades generan cavidades diferentes. Se ve aquí a simple vista, ¿no? O sea, cavidades con una concentración que parece que está más concentrado aquí, generan este tipo de cilindros en los cuales un disco parece que descansa sobre el cilindro, y cavidades con una concentración más baja, bueno, no tengo esos datos, pero si esta es una concentración más baja, pareciera que generan cavidades como más homogéneas. La diferencia, o más suaves más bien, la diferencia entre la altura, por ejemplo, de entre cavidades, se debe a la fabricación inicial de la película. Estas cavidades primero son película, se fabrica una película por un proceso que se llama spin coating, que es un sistema, es un spinner que está dando vueltas, depositas una gota de ese material híbrido, que es SU8 con resina con colorante, y la forma en la que se distribuye la película no es completamente homogénea, sino que es como irregularidades, ¿verdad?, en el espesor, y uno pues va imprimiendo y van saliendo este tipo de cosas que al final tienen diferentes alturas, pero los diámetros se mantienen bastante estables, homogéneos, perdón. Muy bien, ¿cuál es la diferencia principal entre estas cavidades y estas? Pues resulta que hay cavidades que a mayor concentración les gusta emitir un solo pico que se cuelga sobre la fluorescencia. Tienen el mismo comportamiento en performance que les comentaba al principio, en donde ves un umbral, ves fluorescencia, luego sale el pico. Pero hay cavidades que cuando bajas la concentración y son como más homogéneas y más suaves, empiezan a tener un comportamiento de muchos picos. O sea,
sobre este patrón de fluorescencia. No solo se cuelga uno, sino se cuelgan pues muchísimos picos. Obviamente el detector que usábamos aquí era ya diferente al detector que estábamos usando acá, ¿sí? El rango espectral también es diferente, pero lo que quiero que vean es que esta es la región en donde emite la fluorescencia, donde emite el colorante de 600, no sé, de 610 quizá a 650. Ahí lo cortamos un poco, ¿sí? Pero en todo este rango de fluorescencia se van colgando líneas de emisión láser, ¿verdad? Se puede ver aquí. Y cada una de ellas, imagínense que tuviéramos la capacidad en el laboratorio de ir filtrando cada una de esas regiones para hacer espectroscopía, por ejemplo. Esa es la gran ventaja de tener este tipo de emisión. Es como si tuviéramos, a partir de un solo cilindrito, muchas emisiones. Pues aquí podemos hacer una cuenta, yo creo que son como más de 100, 200 emisiones, ¿verdad? Es como si tuviéramos la habilidad tecnológica en el laboratorio de tener 100 láseres diferentes. Sí, o de tener un láser que cuesta como 5 millones, ¿verdad? Y tener múltiples emisiones, ir sintonizándolo. De ese nivel es este avance tecnológico. La forma en la cual caracterizábamos era diferente, ya no es perpendicular al eje del cilindro, ahora es paralelo al eje del cilindro, sobre el eje del cilindro, y colectábamos perpendicular, ¿sí? Hacíamos ahora un barrido en teta, no solo un barrido en amplitudes como para este registro, y se lo voy a mostrar más adelante. Muy bien, entonces, de diferentes cavidades con diferentes concentraciones salían cavidades con diferentes dimensiones y con diferentes geometrías, ¿sí? Y salían cavidades con comportamientos diferentes. Nosotros en ese entonces lo que hicimos fue hacer análisis de primeros componentes, ¿verdad? Para tratar de agrupar a qué se debía, no sé si lo muestro, no, aquí no se muestra, a qué se debía el comportamiento, y resultaba precisamente que el comportamiento se debe principalmente a la concentración y a un aspecto geométrico de D sobre H, ¿sí? Del diámetro sobre H. O sea que ahora en el laboratorio, con los estudiantes que fabrican después de este trabajo cavidades de este tipo, nosotros a cierta concentración, si agarraban cierta concentración, si les daba D sobre H, ya podíamos decir qué tipo de emisión iban a tener. Si laseo óptico, múltiples líneas láser, o una sola emisión que se caracteriza por simplemente ACE, que es un Amplified Spontaneous Emission, emisión estimulada amplificada, algo así, ¿sí? ACE, y este es LACY. Muy bien, para nosotros nos interesa tener LACY. ACE es como el fenómeno espurio, el fenómeno previo entre una amplificación, un fenómeno que simplemente se amplifica, a un fenómeno que ya está contenido en una cavidad y empieza a salir múltiples emisiones láser. Muy bien, ¿qué otra cosa hicimos? Pues en ese entonces pareciera que la cavidad con menos concentración en peso, 0.2, es la que daba mejor performance al tener un umbral, o sea, al bombearla con un umbral un umbral de bombeo bajo, ya lográbamos tener este tipo de comportamientos, y cavidades con concentraciones grandes respecto a esta 0.2, por ejemplo, ¿verdad? Este es de 1, que además ya no era más un cilindro, sino era más un disco montado sobre un cilindro, ¿sí? Su umbral del acero pues aumentaba, o sea, nos costaba más trabajo llegar a este umbral, conseguir este tipo de emisión, y la emisión que conseguíamos era de este tipo y no era de este otro tipo. Muy bien, el trabajo después de ese, lo que siguió fue, nos dimos cuenta que había un tipo de concentración en la cual a veces, no sé, 3 de ellas, 5 de ellas, ¿verdad? De 10, nos daban esta emisión, o otra nos daban esta. Y a veces era lo contrario, y no sabíamos por qué pasaba. O sea, hicimos este estudio previo, es concentración, geometría, pero en esta específica pareciera que estuviera en una frontera en donde a veces, dependiendo del estado del ánimo, ¿verdad? Le daba este tipo de comportamientos y a veces este otro. ¿De acuerdo? Pues todos nos quedamos ahí para estudiar eso, por qué nos daba eso precisamente. Entonces empezamos a fabricar muchísimas cavidades, ¿sí? Cuando digo muchísimas, a veces son miles, pero de las cuales solamente, no sé, 80 sirven, o 60 nos interesan, ¿sí? Entonces, son muchas horas de laboratorio, y creíamos que al fabricarlas, tener esto, y simplemente hacer un estudio estadístico por componentes principales, nos iba a arrojar una luz hacia dónde ir respecto al comportamiento, y pues no fue así.
¿sí? No hay una tendencia clara que nos diga cavidades de tal altura o de tal razón de D sobre H, consigues tal umbral, o S1 y S2 es la pendiente, es esta versus esta. Sí, es la razón entre esta pendiente y esta otra pendiente. Entonces, no veíamos claro cómo cavidades con el mismo material y porcentaje dopando, ¿verdad? Este tipo de cavidad, al tener diferentes geometrías, ¿qué iba a dar? No sabíamos identificar qué iba a dar, si iba a dar este tipo de comportamientos o este otro. Y lo que hicimos, pues fue, pues ya teníamos un conjunto de datos que para nosotros ahora son nuestras variables. ¿Qué tenemos de nuestras cavidades? Miren, tenemos el fenómeno si es ACE o LACY, que es muy fácil distinguirlo. Tú necesitas, si vas al laboratorio y puedes ser capaz de registrar este espectro, pues nada más mides la cavidad, ves la concentración y dices, ah, pues esto es ACE y esto es LACY. Pero no queríamos hacer eso porque nosotros, hay laboratorios que no tienen este equipo para registrar este espectro. ¿Sí? Hay laboratorios que nada más registran la amplitud como esta. Al tener una fotoresistencia y va registrando la amplitud, o un osciloscopio, pues simplemente registras el voltaje versus el bombeo, ¿verdad? Y el voltaje, pues es, no sé, pues lo vas asociando y construyes este tipo de comportamientos que están aquí, ¿verdad? Pero para registrar este tipo de gráficos requieres un analizador de espectros que son, pues, cientos de miles de pesos más caros, ¿verdad? Y una fotoresistencia. Entonces queríamos saber si éramos capaces de distinguir entre nada más nuestros comportamientos como geometría, diámetro, altura, S1 sobre S2, perdón que vaya hacia atrás, S1 sobre S2, umbral, datos geométricos, y como nuestras cavidades no son completamente cilindros, sino que tienen una excentricidad, ¿verdad? Esto lo registrábamos también. Y, ¿qué otra cosa? Concentraciones fijas. Bueno, teníamos como 11 variables, ¿verdad? Y lo que hicimos fue, pues, un análisis por grupos, ya por Machine Learning, ¿verdad? Y, obviamente utilizábamos PSA para definir nuestros dos componentes principales, o nuestros dos ejes principales. Y sobre eso, lo que hacíamos es que si medíamos 60 cavidades, 50 la usábamos para entrenar al programa y 10 para a ciegas decirle, dime qué tipo de cavidad era, ¿sí? Y aquí está. Por ejemplo, entrenábamos, cavidades con este tipo de comportamientos. Aquí son los puntos verdes. Cavidades con este otro tipo de comportamiento son los puntos azules, y las regiones son donde deberían de caer. Muy bien, hay dos tipos de análisis que hicimos. Aquellas que incluían el ancho, el footwheel height maximum, que es el ancho de la emisión. Obviamente, este ancho que está aquí es mucho más grande que cada uno de los anchos que conforman estas líneas de emisión. Entonces, obviamente aquí el accuracy era como del 100%. ¿Sí? Pues obviamente no necesitábamos ninguna otra variable para decir que esta cavidad emitía en ACE y esta cavidad emitía en LACY. ¿Sí? Pero como el problema no era ese, queríamos ver si excluyendo este dato de nuestras variables, ¿sí? Podíamos ser capaces de clasificar, y sí lo logramos, ¿verdad? No solo lo logramos, en el laboratorio, ¿verdad? Obviamente hay de entrenamiento y de prueba. Aquí está, ¿no? De entrenamiento y de prueba, ¿sí? Entonces, en el laboratorio obtenemos estos tres tipos de comportamiento. Estos para nosotros son LACY, estos otra vez son LACE, pero hay este comportamiento donde primero empieza siendo LACE y luego se cuelgan líneas de emisión láser, ¿sí? A cierto bombeo. A eso le llamamos random lacing o laceo aleatorio. Y este no era parte de nuestro entrenamiento. Estos dos sí, pero estas muestras con este comportamiento nunca fueron parte del entrenamiento de nuestros algoritmos, y aquellas que tenían este comportamiento caen en la frontera. Y eso fue algo novedoso para nosotros. El programa sí era capaz de distinguir los dos tipos de comportamiento para aquellas cavidades prueba, ¿sí? Pero también era capaz de distinguir cavidades que no caían ni en una ni en otra y las ponía en la frontera. Y ahorita está sometido a esta revista, ¿no? Muy bien. Otra cosa que hacíamos con las cavidades es que nos interesaba saber cómo iban a emitir. Tú puedes, por ejemplo, usar, esta es nuestra cavidad literal, ¿no? ¿Sí? Y tú puedes hacer un análisis a un bombeo fijo
y construir su espectro de emisión en teta, ¿verdad? En ángulo. Y pareciera que hay cavidades que les gusta emitir hacia allá, hacia allá, hacia acá, o hay otras que les gusta emitir en forma de una mariposa, hay otras que les gusta emitir una línea nada más, ¿verdad? ¿De qué depende? Pues de la geometría, ¿sí? Y muchas cosas, otras cosas. Y resulta que en la literatura se complicaban mucho para ver cómo iba a emitir, ¿sí? Adelante. En la data anterior, sí, pero... ¿estos dos componentes tienen alguna interpretación o significado físico? ¿Esto? Las dos Todos los componentes. Sí, se grafica sobre la máxima varianza. Y de tus 11 sets de datos... Si esas componentes, esas no tienen una interpretación física. No realmente. No, tú tienes 11 datos y de ahí pues calculas varias cosas estadísticas. Una de ellas es la varianza y entonces agarras eso y graficas sobre eso. Normalizas todos tus datos a ese valor. Entonces lo pones y ahora simplemente me sirven para visualizar cómo se agruparían mis datos. Exactamente. Ahora, ¿por qué eligieron dos? O sea, ¿se podría elegir tres? No tendría caso. Se podría elegir tres, se pueden elegir... Sí, pero para visualizar, dos sí. Es lo ideal, ¿no? Porque... Sí, esa es la de máxima varianza. Ajá. Y esta otra es la normal, ¿verdad? La otra con máxima varianza también. Sí. Son las dos de máxima varianza, por ejemplo. ¿Sí? Básicamente. Y ahí graficas todo, normalizas todo tu set, ahí lo graficas todo. ¿Y cómo lo haces por grupos? Pues es máquinas de soporte vectorial. ¿Sí? Básicamente. Obviamente, esto no es un comportamiento lineal, usamos un kernel no lineal, un kernel de unos colegas, de un colega que trabajó en él en su tesis de doctorado, y pues genera bien estas zonas de grupos. Exactamente. Aprovechando, al parecer el estudio fue a nivel de conjunto de los datos de los 11 parámetros. Sí, son 11 parámetros. Mi pregunta es, ¿también realizaron un estudio de cuáles son los parámetros que de alguna forma son más significativos sí. a la hora de sí. tener un comportamiento u otro? Sí. Se hizo un estudio de muchos grupos. ¿Sí? O sea, ¿cuáles eran los grupos con el mejor accuracy? ¿Cuáles eran los grupos donde utilizabas el mínimo de máquinas de soporte vectorial? Por ejemplo, 11, 7. ¿Sí? Nosotros buscábamos conjunto de grupos entre los 11, ¿verdad? Que te dieran el mínimo en SVM y el máximo en accuracy. Entonces nos quedábamos con eso. Explorábamos con FWHM, pero el FWHM por sí mismo funciona solo casi, ¿no? Sí, no es necesario. Se lleva ¿sí? todo. Pero acá, sí, es una tablita, ¿no? ¿Lo gustas que lo presente? No, era para saber si habían estudiado cuáles eran los parámetros más importantes, porque entiendo que controlando ciertos parámetros, no todos, sí, geométrico. Exactamente, podríamos caer más en una forma o en otra, ¿no? Sí, exacto, que es geométrico. El parámetro importante. Los parámetros que me permiten visualizar si va a ser ACE o LACIN, tiene más una tendencia geométrica. ¿Sí? Es una combinación, bueno, es una combinación entre sí, cosas geométricas y esta pendiente, que está aquí. Sí, se me pasó ponerlo aquí, disculpen. Sí, exactamente. Me disculpo. Pero sí se hizo un estudio. ¿Sí? Y se hicieron varios casos de estudio que en este trabajo pues está en suplementa. Pero bueno, se los comparto. Cuando ya nos digan que sí. El resultado me pareció muy interesante que en la frontera aparezca este resultado, pero ¿era algo que habían esperado o fue algo? No. Siempre nos preguntábamos por qué caían estos en la frontera. Sí, interesante. Y no fue hasta, o sea, nosotros no le damos información del espectro, porque la información del espectro, pues por sí misma, te permite clasificar. Sí, no es necesario el estudio. Ajá. O sea, ¿verdad? Entonces lo que le dábamos información es geométrico, umbral, el de las pendientes, y bueno, otras más, ¿no? Y combinaciones quizá entre ellas, ¿sí? Pero no le decíamos, una es un espectro y la otra es otro espectro, ¿sí? Entonces, en la frontera decimos, ¿por qué estas caen en la frontera? Sí, entonces, lo que hicimos fue regresar, ¿qué datos son los que caen en la frontera? Y precisamente eran datos con este comportamiento. Todos tenían este comportamiento.
Entonces indagas un poco en la literatura y dices, ah, bueno, esto se llama random lacing. Interesante. Sí, entonces eso fue lo bonito de este clasificador. Sí, perdón, se me pasó explicar esto que estaba acá. Las emisiones, por ejemplo, esta cosa, si tú solo analizas esta parte que está aquí, esta emisión, este espectro, y luego lo tratas, quitas el baseline, son más o menos así se ven las emisiones. Estas emisiones se pueden entender todo el espectro, como una sumatoria de muchas funciones de aire. ¿Sí? Aquí sumamos 20, ¿verdad? Y en donde metíamos el dato de dispersión a través de esta K que está aquí. La forma en la que la luz se soporta dentro de la cavidad, les decía que es en modos de galería. O sea, la luz viaja como por las paredes. Si yo quiero analizar solo los modos que están soportados en la pared, es mi modo radial 1, ¿sí? Si no, pues lo voy subiendo, ¿verdad? Ese modo que es Q. L lo consumimos igual, L igual a M, que es el azimutal, ¿sí? Este que está aquí. Y esta se sale directamente de la ecuación característica y todo tiene que sumarse, hay mucha iteración y se analiza dentro de este rango de modos azimutales. Estos son los pesos de unas constantes que están aquí y al final el azul es el espectro simulado, ¿verdad? O el ajuste, y el verde es el espectro característico que está aquí, ¿verdad? Entonces sí, el comportamiento es a través de modos de galería de susurro y no un Fabry-Perot, por ejemplo. O sea, la luz, ¿cómo soporta la luz aquí adentro? Puede estar rebotando así, puede estar rebotando así, puede estar rebotando así. Eso es un Fabry-Perot. Pero si hace esto, y el comportamiento se define por esta ecuación que está aquí, es un modo de galería de susurro. ¿Sí? Nada más para dejarlo ahí. Entonces, otra vez regresamos. ¿Cómo emiten? Tú y nosotros, por ser ópticos, dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos una top view, una foto de nuestra cavidad? ¿Sí? Hacemos procesamiento digital, definimos el contorno. Bueno, obviamente aquí no sé si es la calidad o no sé cómo sea, pero luego a ese contorno lo llenamos de fuentes puntuales. Y a las fuentes puntuales les decimos en un momento dado, emitan para todos lados. Y resulta que cuando emiten yo puedo hacer un corte en campo cercano y en campo lejano. En campo cercano se ve así la emisión y en campo lejano se ve así la emisión. La emisión experimental es este tipo y la emisión de esta simulación, al considerar nuestras fuentes puntuales, son 100 fuentes puntuales que están posicionadas en el contorno de nuestra cavidad, solo es un corte transversal, emite pues muy bien. ¿Sí? Estas ligeras diferencias en ángulo, ¿verdad? Son experimentales, realmente errores experimentales que no sabemos en qué ángulo tratamos de hacerlo, pero pues estas cosas miden pues 200 micras, ¿no? Es un cabellito, ¿sí? Oye, entonces funciona bastante bien. Es algo que no se había explorado por alguna razón en la literatura, analizar estas cosas, la emisión de estas cosas en campo lejano, como un conjunto de fuentes puntuales. Y bueno, lo analizamos, ¿sí? Muy bien. Este ya es otro tema. ¿No tienen alguna duda sobre el otro? ¿Puedo seguir? Muy bien. Esas cavidades, perdón, sí. En el horizonte, ¿cuál sería un dispositivo industrial que les gustaría construir o donde esto fuera una componente? Ok. Estas cosas son las fuentes. Si uno analiza, si uno visualiza una aplicación, podríamos volver a la diapositiva 3 o 2 y decir, bueno, que sea mi fuente para excitar cosas, ¿sí? Que es lo que decía al principio. Pero si lo quieres para aplicaciones fotónicas, más de circuitería, construcción de circuitos, waveguides y todo este tipo de nuevas cosas que hay, esa sería la fuente. Por eso nos interesaba a nosotros estudiar la emisión. ¿Hacia dónde emiten nuestras cosas? Para yo, por ejemplo, poner una fibra óptica ahí, a esa dirección, ¿sí? O yo, por ejemplo, poner una guía de onda y que la guía de onda haga cosas, ¿verdad? Sería esa la aplicación principal. Con umbrales de operación muy bajos, ¿sí? Esa sería un poquito la aplicación hacia dónde ir, ¿sí? Tenemos otras aplicaciones, pero bueno, estos cilindros los fabricamos ahora en la punta de una fibra y lo usamos como sensores también, ¿sí? Pero bueno, eso es Fabry-Perot, ¿sí? Bueno, muy bien. El problema de los cilindros, una vez que son cilindros, ¿sí? Una vez que los fabricas, esta cosa sigue siendo pues de esta forma, al menos que lo aplastes, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero controlar su patrón de emisión, tengo que controlar la forma. Si ya no quiero que emitan más hacia allá, si quiero que emitan más hacia acá, o si quiero tener una accuracy mayor, ¿entre cuántos modos? Por ejemplo,
definen su espectro, pues entonces, ¿cuánto tipo de modos electromagnéticos caben aquí? ¿Cuántas familias? Pues infinitas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si entonces quito toda esta base y me quedo solo con esta parte? Lo voy acotando y puedo predecir mejor la física que rige aquí adentro con el experimento, ¿sí? Decir, estas son específicamente los modos que soportan aquí adentro, porque el espesor es de ese orden, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si son cilindros con esa altura, pues no lo voy a lograr, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerle para que sea una cavidad dinámica? Controlarla, que tenga una forma y que al moverle algo cambie, ¿sí? Su forma. Pues con pinzas acústicas, ¿sí? Nosotros en el laboratorio, con una colaboración muy cercana con la UNAM, Cuernavaca, se crearon estos pinzas o levitadores acústicos. Pues simplemente son bocinas. Esto es bocina, ¿sí? Son 18 bocinas aquí, 18 bocinas acá, creo que sí, ¿verdad? Están, pues son los espejos los que están acá o estas que están acá. Muy bien, estas se emiten a 40 kHz, ¿sí? Con un voltaje de operación como de 10 volts cada una, todas están conectadas en paralelo y emiten igual acá y emiten igual acá. Entonces lo que haces es que generas un patrón de interferencia acústico, ¿sí? A lo largo de este eje. Si tú sacas una fotografía por esta técnica de Schlieren, verías estos máximos y mínimos de presión, o básicamente es por cambios de índice de refracción, ¿verdad? Así se ve la presión. Esta es la simulación, obviamente este es el módulo, ¿sí? Pero aquí están las bocinas, acá hay bocinas, y así se ve. Esto empata bastante bien con lo que tenemos aquí. Esta foto, la verdad es que fue casi un hobby, sí nos costó mucho trabajo, y como nos costó mucho trabajo, ya no quisimos dedicarnos a esa fotografía, ¿no? Entonces lo olvidamos, ¿ah? Lo olvidamos. Había gente que lo hacía mejor, ¿ah? Obviamente, ¿sí? Entonces creímos bastante bien que lo que teníamos ahí era este patrón que estábamos mostrando, y lo que hace es que la gotita, pues tú puedes levitar en todos los antinodos. Los máximos son nodos, los mínimos son antinodos. Y lo que haces es que cuando te posicionas en un antinodo, sueltas una gotita, ¿verdad? Agua, una gotita de agua, ¿sí? Pues esa está sometida a muchas fuerzas, entre ellas la gravedad, ¿sí? Presión, fuerza, y lo que hace es que se queda ahí, ¿sí? Obviamente, por las variaciones en el voltaje, las variaciones en el ambiente, etcétera, la gotita se mueve ligeramente. Y el problema de que se mueva ligeramente, si eso lo vas a utilizar como un sistema láser, que esta es tu cavidad, ahora, ¿sí? Esta se ve así rosita por una razón, ¿sí? Es que es agua con el material colorante, que es el medio de ganancia, ¿sí? Aquí adentro. O sea, es una gota que viene de una disolución en donde es agua con cierta concentración de rodamina, que es nuestro material que florece. Esa fluorescencia ahora se va a quedar atrapada en la gotita, ¿verdad? Y va a emitir hacia todas direcciones. Una de esas direcciones las voy a colectar por esta lente que está aquí. Bueno, el arreglo se ve un poquito mejor acá. Acá atrás está la lente. Esta es mi fibra óptica. Se lo lleva a este analizador de espectro. Y esta microbomba es para depositar la gotita. Esta es mi pinza acústica, ¿sí? Y estas son mis dos camaritas que me permiten tomarle foto en cierto intervalo de tiempo a la gotita, porque es agua y se va evaporando, y si se va evaporando va cambiando la concentración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también con esas dos fotos puedo, por procedimiento digital, ver qué tan estable era la gotita, ¿no? Muy bien. Un poco de cómo se ve el experimento son estos dos videos. Voy a mostrar este primero, ahorita está corriendo. Sí, creo que está corriendo. Esta es la gotita. ¿Dónde está? Ahí aprendí esta cosa. Esta es la gotita, ahí apago la luz y así se ve. Ahí se ve emitiendo. ¿Sí? Muy bien. La gotita se evapora en el tiempo. Este es un time-lapse. Es una hora, tarda una hora. Pero bueno, pues yo creo que sí tenemos tiempo, ¿no? Todavía. Este es un time-lapse, ¿no? Ahí va. Lo que quiero mostrar ahí es que deja de ser un elipsoide para convertirse en una esferita. ¿Sí? Y eventualmente, pues, son tantas las fuerzas que se bajan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si solo considerábamos a la gotita como un láser,
¿verdad? Lo excitamos así como se vio, y esta gotita funciona, tiene un medio de ganancia aquí. La diferencia de índices de refracción entre el agua y el aire genera una cavidad, que es una cavidad cilíndrica o en un elipsoide, ¿verdad? De corte circular, y emite de esta forma. Estos son los espectros de emisión. Igual es lo mismo, generas en función del bombeo todo el performance, este es tu umbral de operación, pero la gran diferencia es que por ser una gota, ¿sí? Por la forma en la que fabricábamos los cilindros, generaba cosas rugosas. Y la luz que se soportaba aquí veía toda esa rugosidad, y los factores de calidad que definen el ancho de esto, pues eran mucho menores que la gotita. Ahora el factor de calidad aquí es mayor porque es una gota, es suave. ¿Sí? La luz no ve imperfecciones, o sea, viaja suavemente. ¿Sí? Muy bien. Y entonces los umbrales de operación de ser micro pasaron a ser nanojoule. O sea, con nada de excitación, bueno, nanojoules, ¿verdad? Por centímetro cuadrado, esta cosa empieza a emitir de esta forma. ¿Sí? Y eso fue un avance muy importante porque solo había un artículo publicado al respecto de microláseres levitados, y no era con este tipo de levitadores, era con un levitador del tipo Langevin, o sea, es como algo mecánico que tiene conectado a un generador de funciones, emite ondas de sonido, tiene una cosa que rebota esas ondas, generas esos máximos y mínimos de interferencia, pones tu cosa ahí. Pero esto requiere mucho voltaje, una frecuencia más alta. Y estos son bocinitas, requieres una impresora 3D, lo haces rápido. ¿Sí? Este tipo de levitadores se llama, o pinza acústica, se llama Tiny. Muy bien. De hecho, hay kit de estos, se venden, por cierto, en Amazon. Sí, muy bien, pero son muy inestables, no los compro. Sí, muy bien, entonces hicimos un estudio para diferentes concentraciones, un poco lo resumo aquí, cuál es la mejor concentración, cuál es la gota que emite mejor a cierta concentración, pues es la gota con menor concentración, ¿sí? Esta que está acá, 10 a la menos 6 molar, requiere umbrales de operación de 150, que es este comportamiento que está aquí, que es este que está acá. Y bueno, eso teníamos que explicarlo, por qué a ciertas concentraciones se emiten mejor, y eso tiene que ver con la eficiencia cuántica, que es básicamente la cantidad de moléculas que absorben ciertos fotones, cuántas de ellas, si son 10, cuántas de ellas absorben toda esa cantidad y cuántas de ellas emiten, por ejemplo, ¿no? Eso es la eficiencia cuántica. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Muy bien, estas dos las puse aquí a propósito, porque simulábamos en este rango de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo debería ser el comportamiento de nuestra gota? Ya lo vimos acá, ¿no? En este que estaba acá, ¿sí? Eso lo voy a poner. La gota, pues, no está fija, se está moviendo conforme pasa el tiempo, ¿sí? Pero esto es una hora, y estos son 50 milisegundos. O sea, que al soltarla, y partiendo de una posición ya estable casi, la gotita debería de haber hecho esto, y debería de tender, por ejemplo, si uno grafica las variaciones en X y variaciones en ese plano, XY, ¿sí? Debería de tender a una condición de estable, de esta forma. ¿Sí? Eso es lo que hice, básicamente. Pues nos quedamos con las ganas de saberlo, porque nuestras cámaras que usábamos en el experimento, a ver, voy a tratar de regresar, estas dos que están aquí, pues cuestan como 300 pesos ahorita, ¿sí? Y obviamente los frames por segundo que me dan casi son 10 frames por segundo, y la resolución pues es también mínima, ¿sí? Entonces nunca íbamos a ser capaces de resolver estos tiempos que están aquí, ¿sí? Requiero muchísimo más frames por segundos, ¿sí? Al menos arriba de 60, ¿no? Para tratar de hacer algo similar. Muy bien, pues nos quedamos ahí. Eso era lo que sí. ¿Sí? Y yo creo que con esto voy a terminar. Sí, ya me pasé, ¿no? Está perfecto. Justo, muy bien. Entonces, pues compramos una cámara más pro, ¿sí? Alguien creyó en lo que estábamos haciendo. ¿Y saben por qué creyeron? Porque en algún momento, en el COVID, les gustaba saber cuánto duraba nuestra saliva en el aire. Y con este tipo de pinzas acústicas, pues tú puedes escupir, literal, ¿sí? Atrapar una gotita de saliva y hacer este tipo de pruebas y ver cómo esta cosa se evapora, ¿sí? Y hacer entonces tasas de evaporación y un montón de experimentos específicos, ¿sí? Y bueno, no es la mejor cámara, es una Nikon, pero tiene un lente macro, no se ve aquí,
Esta es una lente, es una cámara Nikon de 850 con 60 frames ya, y con 4K, y con un lente macro, adaptado a un lente macro que es de la marca Laowa, con una amplificación de 5X. Y lo que se ve es que el tiempo real, perdón, así es, tiene una propiedad de slow motion, ahora lo vemos así, y cada frame, pues para nosotros es una foto, ¿no? Entonces hacemos procesamiento digital, y de todo el procesamiento digital, que estas son las tesis de licenciatura de mis alumnos, ¿sí? Con ese procesamiento digital, pues me das todas estas gráficas. Grafico el comportamiento de la gota. De hecho, esto que se ve aquí es como la suelta. Ahorita lo pongo el video otra vez. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Aquí se ve como la suelta, ¿no? Es esto que está aquí. Y luego, pues como es una pinza, a veces se queda atrapada y le gusta más irse hacia el eje positivo de las X y está oscilando así, ¿verdad? O a veces sí cae bastante bien y es más homogéneo su distribución. ¿De qué dependen estas dos? Del voltaje que utilice para mi pinza. Ese es el siguiente estudio. Estamos analizando el comportamiento con diferentes voltajes de esta cosa que está aquí. Les voy a mostrar un poquito, acá hay otro video. Ahí voy a soltar la gota y así se ve, ¿no? Ese dura como 3 horas, pero tranquilo. Y bueno, es muy simple, o sea, esas cosas las fabricamos en el laboratorio, ¿sí? Estas valen como 2 pesos o 3 pesos cada uno, si los compras en mayoreo, ¿no? ¿Sí? El problema es que te compras 200, de los 200 vibran 50. ¿Sí? Y no lo sabes hasta que ya los montaste, y dices, ¿por qué no levito? ¿Verdad? Exactamente, entonces ahora tenemos todo un protocolo para revisar si todas las bocinitas que vamos a usar funcionan bien, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pues eso es lo que quería presentarles. Ahorita estamos haciendo, tenemos la teoría de esto, ¿sí? Estos son meramente todos los datos experimentales. Y lo que queremos hacer es, a ver si hay, no creo que lo haya puesto, no antes, no, perdón. Lo que queremos hacer es identificar las diferentes fases de oscilación de nuestra gota. Es lo que sigue, ¿sí? Tiene una fase inicial que es caótica, tiene una fase una fase media, ¿sí? Por aquí, y una fase de estabilización, donde se estabiliza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues Fourier, yo creo. ¿Sí? Fourier, y de ahí ver velocidades, por ejemplo, aceleración, y pues yo creo que hacer este tipo de cosas. Cambiar los parámetros del experimento, voltajes, distancias relativas entre la bocina, ver cuál condición es más estable, por qué es más estable, y luego pues ya nos preocuparemos por las aplicaciones. Deberíamos ir al revés, ¿eh? Deberíamos de partir de una aplicación, pero bueno, ahorita ya nacerá. ¿Sí? Me hubiera gustado tomar una foto donde estuvieran todos los colaboradores, y creo que no, sí está. Se me olvidan algunos, ¿sí? Pero ahorita mi grupo pues es relativamente pequeño, se acaban de graduar Jonathan, se acaba de graduar Héctor, y sigue con nosotros, también sigue con nosotros María, que está por graduarse también de doctorado, y pues apenas Uriel es de los más avanzados, Erasto es postdoc, y aquí están Anet, Sara y Alan, que son estudiantes de licenciatura. Ahí Básicamente, este trabajo pues es de ellos, o sea, yo soy en medio nada más, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta en relación con el trabajo aquí en el auditorio. Yo sí, pero... Sí, por favor. Yo tengo una pregunta, me parece muy interesante, entiendo que es un trabajo que está en las primeras pasos, como nos dijiste, vas avanzando poco a poco. A la hora de la parte matemática y computacional, ¿qué oportunidades ves ahí asociado a tu trabajo, ¿no? Porque entiendo que tu campo es la parte experimental. Sí, es experimental. Y datos. Entonces, ¿qué oportunidades hay a nivel más matemático, más computacional, más de modelación? Sí. O sea, ¿hay oportunidades ahí? Sí, muchas. O sea, al final comentaste lo de la parte
que te falta ahora, ¿no? Que es un poco el análisis o algo por Fourier o algo así, ¿no? Sí, exacto. Pero podrías un poco extender más. Sí, por ejemplo, al momento, voy a regresarme aquí. Por ejemplo, nosotros fabricamos muchísimos cilindros, ¿no? ¿Sí? Y tratamos de analizarlo de manera convencional con componentes principales. ¿Ah? Pero hubo un momento en que componentes principales no nos decían nada. O si nos decía algo, no sabíamos interpretarlo, ¿no? ¿verdad? Y tenemos un trabajo previo con componentes principales, pero pues tuvimos la necesidad de migrar ahora a tener este tipo de análisis, ¿no? Obviamente eso lo hicimos con un colaborador, Carlos Padierna, que también estaba en los agradecimientos, y el doctor Arturo González Vega, que es como muy amigo del CIMAT también, creo que es egresado de aquí, Arturo. ¿Sí? Entonces con ellos dos hicimos esta parte, y pareciera, ¿verdad?, que al menos en láseres de este tipo, este va a ser el primer trabajo apenas con Machine Learning. ¿Sí? Entonces yo creo que va a tener, yo espero que tenga buena aceptación. Entonces, el área de oportunidad es hacia allá. ¿Sí? Lo que estamos haciendo nuevo aquí esto es teniendo nuestros inputs, nuestras variables como diámetro, altura, razón de diámetro y altura, pendientes, umbral, etc. ¿Sí? Pero ahorita un estudiante, este chico que les decía de maestría, llegó y me dice, no, yo voy a agarrar todos los datos, porque todo esto son datos, ¿no? Voy a agarrar todos los datos y voy a hacer el promedio, voy a hacer la media, voy a hacer estas cosas básicas y parece que le da. Así de simple, sin necesidad de ver el umbral ni nada, solo del espectro, ¿sí? Y con estas cosas, estadísticas básicas, ¿sí? Parece que le da bastante bien el agrupar. Se lo está caracterizando, ¿no? Como sí. las distribuciones a partir. Sí, exactamente. Así de simple. Entonces, a veces uno se complica mucho, pero pues llega alguien y te dice, no, mira, aquí está, ¿no? Y sí, pareciera que vamos hacia allá, ¿sí? Y pareciera que esto llegó para quedarse en nuestro grupo, ¿sí? Yo no soy experto en esto, pero sí ahora mis estudiantes, a través de esta colaboración, pues son cada vez más expertos en eso. O sea, ya no me presentan datos como yo los veía de manera convencional, sino ahora me presentan grupos. Porque en el experimento fabricamos, les decía, un mundo de cavidades 100 arriba. Entonces, yo no quiero ver ya ni veo esto que está aquí. O sea, yo ya les creo que lo tienen. Eso es el pan de cada día para nosotros. Yo ya quiero ver estas cosas nuevas. Y ahora lo que estamos jugando, ahorita voy para allá, ahora lo que estamos jugando esos son respuestas individuales de cilindros. Ahora estamos jugando con cilindros acoplados, con geometrías de cilindros acoplados, con jugar con el gap. Cilindros conectados, no lo traigo, pero yo ahora soy capaz de conectar un cilindro. Tengo dos cilindros y arriba está una conexión. Esos tienen un comportamiento diferente, que tienen, al principio se los mostré con diferentes emisiones. La emisión parece que va poblándose más el espectro y parece que a veces es esto, pero aparece acá y acá otro y se van mezclando. Entonces vienen un montón de nuevos retos para nosotros. Y ahí está el área de oportunidad. Y ahorita un poquito más, en esto pues es puro procesamiento digital. Es procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Y es darle una interpretación a estos comportamientos, asociarlo con el experimento. Y lo que sigue para este experimento, que lo tengo en una última diapositiva, ¿verdad? Es el estudio de la calidad del agua. Esto lo voy a dejar ahí. Son sales. ¿Sí? Ahí está. Pero nuestras cámaras, pues, son cámaras, otra vez, son las mismas cámaras que utilizábamos. Y lo que sigue es tratar de discernir sales ahorita de laboratorio, de la solución salina directa preparada por uno, ¿no? Si podemos decir la concentración que tiene esta sal respecto a esta sal, ¿verdad? A partir de sus tasas de evaporación, de su comportamiento de evaporación, que tienen coeficientes de difusión diferente, es lo que sigue. Pero para eso pues necesitamos el procesamiento digital, el análisis de todos estos datos. Y ahorita así, creyendo que evoluciona así, que nos iba a arrojar un coeficiente simple,
y vamos a poder agruparlo, pero no podemos agruparlo. Entonces, obviamente, esto ya lo vamos a meter a análisis de grupos, como lo presenté, ver si es más, nos da una ruta más clara hacia dónde ir, y de aquí puedes a caracterizar diferentes sales, una muestra híbrida de diferentes sales, y pues empezar a hacer muchas cosas por ahí. De tratamiento de agua. Pareciera que no lo tengo planeado, pero sí. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí. Muchas gracias. Perdón. Bueno, siguiendo con las oportunidades, otra es la misma lámina para mí, aunque... ¿Cuál? ¿La de atrás? La de los componentes, la separación por la de soporte vectorial. Sí. Digamos, vamos a verlo así, uno dice que no es un accidente, que debe haber una explicación físico-matemática de lo que está pasando esa transición. Entonces, Sí. Es un programa interesante de modelación físico-matemática que trata de explicar esa transición. Por ejemplo, ¿no? Y sobre los modelos matemáticos que aparecieron por ahí, había uno que involucraba unas funciones de Bessel. Sí. Supongo que hay una ecuación ahí. Ahí no, ahí. Hay ecuaciones de onda por ahí escondidas. Sí. Ahí está la ecuación. De hecho, esto no se resuelve si no es con la ecuación característica, que es la dispersión Lakaki. Exactamente. Entonces, quizá los modelos, no sé si ya estén bien establecidos, o haya que quizá mejorarlos o adaptarlos, qué sé yo, o ya son en aquel estado, ya son el uso cotidiano. Es un uso cotidiano, ¿sí? Pero lo que no se usaba es visualizar que estas emisiones eran un conjunto de este tipo de comportamientos individuales y darles estos pesos, ¿verdad? Eso no lo usaban, eso era nuevo. Sí decía la gente, este tipo de comportamientos de Whisper y Mode se resuelve por la ecuación característica, dispersión, etc. Pero a ver, ajustalo, y ya lo logramos ajustar. Obviamente esto requiere una capacidad de cómputo que nos tardaba 2 días para nuestras compus, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿cómo pegarle mejor? De aquí no lo resuelve bien, este pico no lo resuelve bien. Pues aumenta el número de interacciones que tienes ahí. Auméntalo a 100, auméntalo a 200. Por ahí es incapacidad de cómputo quizá. Ahora, era de corte circular, por eso es Whisper. Por eso elegimos esto que está aquí. ¿Ah? Pero puede ser Fabry-Perot o puede ser caótico. Y entonces un análisis caótico estaría padrísimo hacerlo también. Dentro, ¿qué pasa, no? Le pega bien ahorita. Pero cuando tienes acá, pues entonces tienes que hacer pasos adicionales, como quitar este baseline, y no queremos quitarlo, por ejemplo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, le pega bien esto también. Pero ¿qué pasaría ahora con las cavidades acopladas? Entonces no sabemos. ¿Sí? Yo creo que sí hay un área de oportunidad pues, bastante para ir abordando. Yo quisiera mencionar, antes de que a lo mejor se vaya más gente, hay ahora el verano de investigación de la Universidad de Guanajuato. Sí. La verdad, ampliaron y nos invitaron a ciertas instituciones del Estado, y hay tanto de un lado para profesores de las instituciones como para estudiantes de las instituciones. Entonces yo invito a Rigoberto que someta un proyecto. En común. Pues en común o enfocado un poco más a lo mejor a la parte de tratamiento de datos o imágenes, o esa parte a lo mejor que podría alguien de CIMAT estar, un estudiante de CIMAT estar implicado o interesado. Y entonces si te interesa un proyecto es así, lo compartimos acá con la comunidad de CIMAT para que algún estudiante que esté interesado pueda estar trabajando contigo en el verano, ¿no? Sí, muchas gracias. Que te escriban, ¿no? Sí, entonces, sí. El anuncio sería, pues, que se está sometiendo ese proyecto, ¿no? Si nos lo compartes, para que la gente que esté interesada o pueda interesarse más en esta experimentación y demás, que pueda estar 5 semanas, ¿no? En contacto con ustedes. Sí. ¿Cómo ves? Sí, pues sí, abierto. Muchísimas gracias por el comercial, claro que sí. Pero también... Chicos, y no les que le pierdan miedo. Miedo, ¿no? sí. Todo esto que les mostré es algo que funciona ya en nuestro laboratorio. Es como ver esta mesa. ¿Sí? Entonces, tú llegas, te sientas y trabajas ahí. Y las cosas eventualmente van a salir. Digo eventualmente porque te tienes que entrenar.
Y el entrenamiento no es un día, ¿no? Claro, sí, lleva tiempo. Lleva tiempo, ¿sí? Entonces, y lo que necesitas de eso, pues son los datos. ¿Sí? Necesitas cambiar cosas en el experimento para que los datos tengan algún sentido. O necesitas decir, pues traigo estas muestras y quiero quiero resolver este problema de evaporación, pero para mis muestras, ¿no? ¿Verdad? Entonces quiero saber si soy capaz de, que a partir de este tipo de comportamientos, soy capaz de ver diferentes concentraciones, yo qué sé. Sí, ahí hay un área de oportunidad, ¿no? Sí, o, oye, me voy a quedar con los cristales que genera esto, porque el cristal se queda ahí, ¿verdad? Y es un cristal del tamaño de micras, dependiendo de la concentración, ¿no? Quiero saber si la concentración inicial se conservó, o quiero saber si estas moleculitas se iban escapando en esta evaporación, por ejemplo, ¿no? O en esta parte difusiva. Quiero saber cómo la estructura del cristal. ¿Tiene una estructura cristalina realmente? Por ejemplo, ¿no? Quiero analizar el cristal, por ejemplo, ¿no? Esas cosas son las que siguen, yo creo. Sí, sí. Pero, en el chat preguntan, ¿han seguido avanzando en la caracterización láser con cavidades levitadas o microfluídicas? sí. Gracias por la pregunta a nuestros amigos que están ahí viéndonos. Sí, estas cavidades, lo que seguimos, híjole, me da cosa decirlo, pero dos cosas. Pues es una técnica muy amigable respecto a que yo no necesito fabricar, ver si la fabricación te va a dar estos cilindros, ir a probarlos para ver qué tipo de comportamiento me va a dar. ¿Sí me explico? Son muchos pasos para los cilindros. Acá llego, pongo y va a funcionar, porque el proceso de cavidad es ese. Cambio una diferencia de índices de refracción. Si tienes un medio de ganancia, va a funcionar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué puedo poner aquí? Pues las colaboraciones son, oye, ya deja de trabajar con materiales comerciales, trabaja con mi material nuevo, por ejemplo, puntos cuánticos de carbono, ¿sí? Que florezcan también, que tengan eficiencias cuánticas aquí. Trabaja con sistemas que generen modos híbridos, que son plasmones con modos electromagnéticos de los que hablábamos, ¿de acuerdo? O sea, dopa estas cosas con nanos. ¿Y cuántas nanos conocen? ¿De qué tipo? Pues un montón. Esferas, rods, estrellas, no sé, un montón de tipo de nanos. Y eso te va simplemente a caracterizar, perdón, te va a cambiar el performance de cómo funciona esto. Oye, esto se evapora. Ah, bueno, entonces voy a utilizar un polímero que no se evapore y simplemente lo voy a dejar ahí. ¿Qué otra cosa puedo hacer ahí? ¿Sabes qué? Esto lo voy a meter dentro de un brazo robótico y cuando ya haya solidificado o ya haya obtenido la forma, un disco, un elipsoide o una esfera, voy a llegar y lo voy a colocar donde yo quiera, quizá en un cultivo celular, ¿sí? Quizá en un ambiente donde sea peligroso para los humanos. Eso es lo que sigue. O, ¿por qué haces este tipo de pinzas nada más? ¿Por qué no construyes un cilindro en donde tengas tu gotita y hagas que se mueva y excitarla en todo el eje para que excite ella diferentes regiones del espacio, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O otra cosa, pues aquí hay un ambiente de microgravedad. Las aplicaciones son para allá. ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, se comporta ese cristal en ese ambiente? No es lo mismo crecer ese cristal que vieron al final de sala en un ambiente en donde esté en contacto con una superficie, a crecerlo en donde no tenga contacto con nada. ¿Sí? Hacia allá van esas investigaciones. Miren, no sé si responde ahí la pregunta de un poco del público. Muchas gracias, doctor. Vamos a regresar nuevamente.